Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 2 de abril de 2020, calendario económico. Iniciamos con indicadores en los Estados Unidos, con balanza comercial, la desaceleración, los lockdowns o estos temas de aislamiento y cuarentena en diferentes partes del país. Redujeron sin duda las compras externas y han facilitado esta reducción del déficit estructural que tiene Estados Unidos en sus relaciones comerciales. Pero tal vez lo más relevante tiene que ver con este indicador de solicitud al desempleo o nuevas solicitudes de subsidios al desempleo, la cual la semana pasada subió aceleradamente a 3.7 millones y esta hemos tenido 6.6 millones de solicitudes, mostrando que nunca en la historia hayamos tenido un deterioro del mercado laboral tan rápido como el que estamos viendo en este momento. Todas esas medidas de la Reserva Federal, lo que está buscando y del gobierno de los Estados Unidos en términos fiscales, está tratando de mitigar estos impactos para hacer que la recuperación más adelante no sea más lenta y difícil. Así que importante ver que estos indicadores pues efectivamente están comprobando tal vez el peor de los escenarios. No es una simple recesión, sino digamos estamos yendo ya al extremo de lo que tuvimos en los 30 del ciclo pasado. Con respecto a otros indicadores que tenemos hoy, órdenes de fábricas, órdenes de bienes durables, pues, pero esto es del mes de febrero, así que todavía digamos que no son de mucho interés y como mencionábamos a comienzo de semana, muchos de estos indicadores son de carácter, o bueno, son calculados a través de encuestas. La efectividad de encuestas también en esta época de coronavirus y de cuarentena eventualmente puede ser un poco más difusa, más difícil. En los Estados Unidos, ya en la jornada de hoy, pues tenemos colocaciones de títulos de muy corto plazo. Ayer tuvimos la publicación de inventarios de crudo, donde se tuvo un incremento mayor al que había calculado API, superó los 10.3 millones los 10.5 millones de barriles y se ubicó en los 13.8, los de gasolina en 7.5. Nadie está usando en este momento el petróleo como normalmente lo usaba en el pasado. Los indicadores de PMI en América Latina obviamente mostraron desaceleración, en el caso colombiano de 52.5 a 49.3 del mes de marzo, cuando ya empezaron a regir algunas medidas de aislamiento voluntario. Y en el caso de México, pues como mencionábamos durante estos comités de esta semana, la realidad superó la ficción también en este país y le tocó al señor AMLO retractarse. Pues la distorsión ha sido aún más fuerte por su alta dependencia frente a los Estados Unidos. Así como cae más rápido, pues se espera también que el caso mexicano se recupere más rápido. Con respecto a otros indicadores para la jornada, se tiene en el lado de Japón unas cifras de los PMIs del sector servicio y del compuesto, y para China lo mismo, pero del sector privado. Creo que ya pues, no esperamos mayores sorpresas en este frente. Con respecto a los mercados accionarios, ayer alcanzaban ya o acumulaban 2 jornadas consecutivas de descensos. Hoy amanecían un poco mejores, pero se ha venido disipando esa evolución un poco favorable con la publicación de las cifras de solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos. Así que nuevamente alta cautela entre los inversionistas el día de hoy. Con respecto a el tema del coronavirus, China está criticando ahora a Estados Unidos por estar afirmando en diferentes medios que las cifras oficiales de su país no son verídicas, que el número de contagios en China fue sustancialmente mayor. Hemos visto algunos reportes donde hablan incluso de 25 veces lo que nos están mostrando. Hablan de millones de muertes, no de miles. Pero como mencionábamos el día de ayer, pues hay que atenernos a lo que se ha venido publicando oficialmente y sobre todo más que el nivel ver la tendencia, que es lo que en cierta medida están buscando los inversionistas, el apaciguamiento en ese crecimiento exponencial de contagios. Estados Unidos ya por sí solo equivale a, al doble del segundo país más contagiado, que probablemente sea Italia o España. Y acá el número de contagios solo en la ciudad de Nueva York, que son 84.000, equivale también a la cifra de contagios que tiene China registrada oficialmente. Así que, pues obviamente surgen muchas críticas. La cantidad de muertos en Estados Unidos ya están alcanzando los 5.000.
Hay órdenes internas de buscar bolsas para cadáveres de uso civil, unas 100.000 bolsas se están buscando. Así que la situación continúa siendo bien preocupante desde el lado de la salud. Hay incluso información dentro de la misma China que están ordenando nuevamente cuarentena en una de las zonas donde está resurgiendo la transmisión. Con respecto a Estados Unidos de manera puntual, en Nueva York y Nueva Jersey en 3 días se han duplicado la velocidad o la cantidad de muertes y esto muy probablemente continúe siendo así por alguna semana o un par de semanas más, teniendo en cuenta pues que hay un rezago entre las muertes y la identificación de contagios. Y los contagios siguen explotando, pues las muertes van a continuar siendo incrementales en los próximos días. El gobernador de California recomendó ya el uso de máscaras para cualquier persona que salga de los hogares. Y pues estamos viendo cómo hay una creciente preocupación sobre el tema de reactivación económica. Ya no solamente me están hablando como una estrategia para, digamos, activar la economía del tema del plan fiscal, sino otros planes de conocimiento de qué tan extendida estuvo la transmisión del coronavirus. Hay muchos casos que se quedan sin ser diagnosticados, pues como hemos mencionado en nuestros comités, los síntomas parecen ser muy moderados o prácticamente inexistentes a pesar de ser portadores del virus y haberlo superado. Así que están tratando de organizarse en los Estados Unidos para que, más que las pruebas de identificación de quién tiene, aceleren en este momento la distribución de pruebas confiables para saber quién tuvo. Es decir, esas personas que desarrollaron anticuerpos y que éstas sean diseminadas en toda la población para que esas personas que ya tienen los anticuerpos puedan salir a trabajar y de alguna manera hacer que este bache económico pues no sea tan prolongado. Mientras tanto, desde el lado político no finaliza el juego. El candidato demócrata Joe Biden ofreció llamar a la Casa Blanca para darle asesoría al presidente de los Estados Unidos en estas cuestiones. Muy probablemente esto sea rechazado por el señor Trump, obviamente, pero están mostrando cómo es el forcejeo interno. Sectorialmente hoy vemos un rebote en el mercado petrolero. Mencionaremos cuál es la política de China que estará implementando, pero esa política está haciendo reaccionar el precio del petróleo cerca, o lo estaba haciendo reaccionar cerca de un 10%, así que hoy vemos rebotes principalmente en este sector. El Fondo Soberano Noruego está mostrándonos una caída importante en el primer trimestre de su valor. Recuerden que Noruega es de los pocos países petroleros tan juiciosos que tiene un fondo soberano de trillones de dólares. Pues obviamente con la caída de los precios de los valores en bolsa, bonos y especialmente acciones, pues hemos tenido esa dinámica también negativa en este fondo soberano. Entonces ellos tienen el doble impacto de menores ingresos de corto plazo y además su ahorro también se vio fuertemente afectado por lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos 3 meses. Desde el punto de vista técnico, el Standard & Poor's parece estarnos mostrando ahora un nivel de resistencia donde creíamos que era un soporte de los 2.700. Ese es algo que hemos visto en diferentes análisis y lo utilizan con diferentes herramientas técnicas. Así que estos 2.700 que habíamos mencionado nosotros previamente ahora lo han bajado un poco al 2.650, pero esta zona que había sido una zona de soporte o de posible soporte ahora será tomada como una posible señal de resistencia, y hacia la baja nos quedan pues de alguna manera nos queda la expectativa pues de un nivel de soporte ahora más cerca a los 2.200, 2.300 puntos para los Estados Unidos. Con respecto al tema de monedas, vemos hoy algo de dinámica un poco más tranquila, aunque el dólar mantiene el fortalecimiento. Esto a través del índice de XY o el índice de monedas de América Latina. Y en tema de petróleo, lo que nos ha llamado la atención es ese fuerte rebote entonces del WTI de ayer, que en algún momento de la jornada estuvo con un alto riesgo de romper a la baja los $20 el barril para el caso del WTI. ¿Qué hizo China? China dice que va a aprovechar la coyuntura actual, que va a impulsar las compras de petróleo para incrementar sus reservas estratégicas. Y esto pues también lo va a intentar hacer no solamente con compras en el mercado vista, o sea el spot, sino también con compras de opciones para fijar los precios futuros. Este anuncio de China de hacer estas compras importantes o masivas pues le ha dado algo de estabilidad en el corto plazo al precio del petróleo. También se ha dado a conocer que los ejecutivos de la industria petrolera en Estados Unidos se van a reunir nuevamente con el presidente Trump. Ya se registró la primera solicitud de bancarrota de un productor en Texas, obviamente con estas técnicas de fracking.
Entonces hay que estar muy pendientes de los resultados de esa reunión. Y mientras China está intentando incrementar entonces sus reservas estratégicas, se están, acelerando los costos de transporte de crudo hacia este país. Dicen que están cobrando cerca de $10 por barril para embarcarlos hacia China, lo cual equivale al 50% actual de los precios del petróleo más o menos. Rusia, de acuerdo a información oficial del país, continuó produciendo 11.3 millones de barriles. Recuerden que a partir de ayer Arabia Saudita va a incrementar su producción de cerca de 9 hacia los 12 millones de barriles. Así que continuamos con la alta oferta del mercado. Mientras tanto, en este tema del coronavirus, varios trabajadores de refinerías de BP ubicadas en el Golfo de México, en Alaska y en Indiana, han sido confirmados como portadores del COVID-19, así que la industria está siendo afectada por todos lados en este momento. Desde el lado de los mercados de renta fija, nos gusta nuevamente cómo ha venido moderándose la volatilidad. La dinámica ha sido un poco más ordenada en los descensos, no como ese 9 de marzo que fue drásticamente volátil, sin registro en la historia de un día semejante, incluso en la época de la crisis 2008. Tenemos tasas de tesoros a 10 años al 0.58, 0.59%. La Fed moderó una nueva regulación que se había establecido en el 2008 y tiene que ver con el nivel de apalancamiento posible que pueden tener las entidades bancarias con base en sus tenencias de tesoros y de las reservas que tienen en la Reserva Federal o de lo que se llama el encaje bancario. Esta flexibilización lo que pretende es darle aún más liquidez al mercado de deuda pública de los Estados Unidos y continuar ayudando en esta reducción de la volatilidad. Con respecto a el tema de la deuda de alto rendimiento o de grado especulativo, Goldman Sachs dice que todavía falta más dolor en este mercado, es decir, pérdidas adicionales, aunque por el lado de la deuda grado de inversión, es decir, de las compañías más fuertes en términos de crédito, la Goldman Sachs dice que ya el impacto de marzo espera que haya sido el impacto más fuerte, que no se va a reversar obviamente, pero que se mantengan estos niveles de prima de riesgo para los siguientes meses. Así que ellos están dando una visión todavía de alerta en lo que es las categorías de deuda peor calificadas, pero ya un poco de más tranquilidad en las categorías de deuda mejor, con menor riesgo. Esto está siendo tomado por varias compañías. Recuerden que la semana pasada se emitieron más de 750 billones de dólares de compañías en deuda para incrementar sus niveles de liquidez y poder superar o soportar todo este periodo de crisis. Hoy se tiene supuestamente programado emisiones por casi 30 billones de dólares adicionales, así que el mercado está tratando de aprovechar todas estas irrigaciones de liquidez que están realizando los bancos centrales. La ronda de rebajas de calificaciones continúa por toda América Latina. El turno de ayer fue para Colombia, nos dejó a un paso de perder el grado de inversión en el caso de Fitch, porque estamos en el nivel de calificación más bajo de grado de inversión, el triple B menos, y además con la perspectiva negativa, es decir, que lo más probable es que próximamente, en algunos meses, nos hagan el recorte. Obviamente, ese término ahora es más difuso, antes se hablaba de 12 meses, es probable que sea menos de 6 meses que Fitch tome esta decisión, al igual que nos había mencionado previamente la semana pasada Standard & Poor's este tipo de decisión para el caso colombiano, que ya nos tenían el nivel más bajo de escalón, pero nos cambió la perspectiva. Así que ya son dos compañías que nos tiene en el abismo para hacernos este ajuste desde el punto de vista de calificación crediticia. ¿Cuáles son las razones? Pues ustedes bien la saben, la caída del precio del petróleo afecta la dinámica interna, afecta el déficit externo de Colombia, además que Fitch ya está calculando que Colombia puede tener una contracción este año del 0.5%, ojalá el Banco de la República esté escuchando este tipo de pronósticos, pues aún no ha querido tomar una decisión más fuerte en términos de recortes de tasas de interés, teniendo en cuenta, obviamente, y lo reconocemos que la inflación está alta, pero creemos que el choque de demanda va a ser más fuerte, va a prevalecer sobre el tema del choque de oferta y lastimosamente esperamos que si bien es cierto puede haber problemas de corto plazo en la medición de la inflación, a largo plazo pues esta reducción de la demanda lo va a hacer que baje. El gobierno mexicano anunció que su déficit fiscal aumentará este año de un 2.6% calculado previamente al 4.4%, aquí como mencionamos realidad era la ficción. En el caso de AMLO, también en el caso de Jair Bolsonaro, que ha tenido que moderar su discurso en el que le reducía la importancia de esta transmisión. Brasil tiene más de 6.000 contagiados, es el país de América Latina con peor dinámica o con más riesgo en este frente y está recibiendo muchas críticas. Incluso Lula, que pues desde nuestro punto de vista no fue un genio en la gestión
económico como tal, pero que gozó obviamente del buen ambiente internacional y del boom de los commodities, pues también lo está criticando, está aprovechando la situación para solicitar la destitución de Bolsonaro por su mal manejo de la crisis. El gobierno argentino le está avisando a sus acreedores que va a implementar 4 años en que no va a haber pago ni de intereses ni de capital de ningún tipo de deuda. Eso es todo por el día. Los dejamos con Sharon, Daniela y Raúl para la información del mercado colombiano. Bueno, gracias Daniel por parte del mercado accionario local. El índice Colcap en la jornada del día de ayer perdió un poco de valor, principalmente ante alarmas por un mayor impacto del COVID-19 en el crecimiento mundial, el cual también se vio reflejado el día de hoy en el dato de empleos en Estados Unidos. Por otra parte, también esto fue en medio de bajos volúmenes negociados, pues 89.000 millones de pesos. La acción más negociada fue preferencial Bancolombia con millones de pesos, mientras que el día de ayer tampoco se realizaron valorizaciones en ninguna de las especies y la más desvalorizada fue preferencial Grupo Argos con un 13,7%. Por ciento. A su vez, desde el punto de vista técnico, el índice Colcap vulneró el nivel de los 1.100 puntos en un nivel intermedio cerca de los 1.070 puntos, lo cual les daría espacio para los 1.000 puntos en la medida que sigan las desvalorizaciones. El día de hoy las acciones podrían ganar un poco de valor, principalmente ante ese rebote de los precios del crudo, también frenado por este dato de empleos en Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de preferencial Bancolombia, la cual en la jornada del día de ayer se desvalorizó el 11,4%, lo anterior principalmente impactado ante este retorno de la incertidumbre, de la volatilidad en los mercados y generando mayores desvalorizaciones sobre la especie. Sin embargo, cabe recordar que consideramos que desde el punto de vista fundamental, estamos hablando de desvalorizaciones en lo corrido del año en el precio de la acción superior al 40%. No sería como tal el impacto que se observarían sobre los fundamentales a pesar de ese entorno retador por COVID-19. Cabe recordar que al día de hoy es difícil, es bastante complicado hacer una estimación de cuánto sería el impacto desde el punto de vista sobre los fundamentales, aunque consideramos que posiblemente al mercado se le estaría yendo un poco la mano sobre los precios de algunas especies. Una de esas es preferencial Bancolombia. A su vez, cabe recordar que desde el punto de vista financiero, las entidades financieras en Colombia tienen como tal indicadores de solvencia y de liquidez sólidos. Consideramos que están preparados para asumir esta crisis y a su vez tienen niveles de apalancamiento moderados que en caso de que sea necesario podrían incrementar sus niveles de apalancamiento. Es decir, consideramos que son niveles un poco atractivos sobre preferencial Bancolombia. Sin embargo, cabe recordar que no se puede dar la salvedad que se registren mayores desvalorizaciones teniendo en cuenta este entorno retador. Y finalmente tenemos la acción de preferencial Grupo
la jornada del día de ayer se desvalorizó cerca del 13%, lo anterior principalmente impactado por bajo volumen de negociación. Se negociaron un poco más de 500.000 millones de pesos, es decir, eso traduce principalmente que el bid-ask spread sobre esta acción ha sido relativamente alta en las últimas jornadas y ha sido como tal la que ha generado más desajustes sobre estos precios. A su vez, cabe recordar de preferencial Grupo Argos que estamos hablando de un diferencial contra la especie ordinaria de un poco más de unos 2.000 pesos, es decir, empieza a cobrar un poco más de atractivo la especie preferencial. Y a su vez, cabe recordar que a pesar de que se vea impactado más del 70% de los negocios ante este entorno retador, es decir, hablamos principalmente de lo que es Odinsa y lo que es Cementos Argos, lo que es Celsia y Pactia seguiría generando como tal resultados. Las operaciones seguirían funcionando en su mayor parte en su normalidad. Hay que seguir muy de cerca los niveles de vacancia de Pactia. Sin embargo, consideramos que muy similar a lo que hablamos con Bancolombia, el impacto sobre sus fundamentales ya podría ser mucho menor en comparación a lo que se han observado las desvalorizaciones vía precio, por lo cual sería interesante también tomar posición sobre esta acción. Principalmente cabe recordar y no se puede dar la salvedad de que se podrían observar desvalorizaciones adicionales. Eso fue todo por el mercado accionario y nos dejamos con dólar con Daniel. Raúl, continuamos viendo niveles o registrando niveles de negociación del mercado de dólar por debajo de lo acostumbrado, 747 millones. Recuerden que eso está directamente relacionado con la posibilidad de hacer arbitrajes en el mercado accionario y por eso es que a veces evidenciamos aperturas de hasta un 10 o 15% en las negociaciones entre lo que es la preferencial de Bancolombia, la AR de la acción, a veces se presenta, a veces no. En el tema de preferencial Grupo Aval también hemos visto aperturas grandes de un 5% o más, y en el tema de Avianca ni que se diga. Con respecto a la dinámica del precio del dólar, hoy amanecemos muy cerca a los 4.103 pesos por dólar. La jornada de ayer habíamos observado, pues, o habíamos estado marcando un nivel muy estrecho de negociación, muy cerca, teniendo pues esos 4.100 como un nivel de referencia hacia el alza. El siguiente nivel que habíamos mencionado pues estaba hacia los 4.130 y el que seguía de 4.200. Estábamos usando una gráfica diferente para establecer esos niveles, teniendo en cuenta pues que necesitábamos una reacción más rápida de los indicadores. Por ello, para el día de hoy, los nuevos niveles a establecer entonces son hacia el alza 4.122 como siguiente nivel de referencia, hacia la baja, pues obviamente este nivel de soporte empieza nuevamente a calificarse hacia los 4.080. Entonces, para el día de hoy, soporte 4.080, arriba 4.120, muy pendientes de la dinámica del mercado petrolero. Obviamente, estos anuncios de China son positivos desde el punto de vista de choque de corto plazo, incrementar la demanda de crudo, pero estructuralmente recuerden los excesos de oferta que todos están calculando y la necesidad de un recorte agresivo por parte de casi todos los productores en el mundo de petróleo, lo cual pues hace que sea muy difícil alcanzar este consenso. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos a todos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa neutral para todas las referencias y todos los plazos. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo desvalorizaciones en todas las referencias, especialmente en los títulos indexados a la IBR y los TES VR. En cuanto a la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron, cerrando en 6.51 y 7.52 respectivamente. En una jornada de poca liquidez en la parte larga de la curva TES tasa fija se desvalorizó en promedio 33 puntos básicos y de igual forma la curva TES VR se desvalorizó 8 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 40.000 millones a través del sistema transaccional y 360.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija, IPC
y de TF del 20. El día de ayer el gobierno reanudó las subastas de test largo plazo, en las cuales se subastaron test UR del 27 por 24.000 millones a una tasa de corte de 2.9%, 3.000 millones en test del 29 a una tasa del 2.9%, 38.000 millones en test del 33 al 3.1% y 104.000 millones en test del 37 por 3.14%. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.